¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión revisaremos un ejercicio adicional a las tareas diagnósticas para el bachillerato en lo que respecta a suma de vectores. Entonces en esta parte nos plantean el siguiente enunciado. Dice, efectúe la siguiente suma de vectores y nos dan este gráfico en donde encontramos que hay 4 vectores. Bien. Bueno, hay varios métodos para sumar los vectores. En este caso vamos a utilizar el método que consiste en expresar a todos los vectores sumando en función de sus vectores base y j, y luego pues sumarlos. Bien, considerando pues obviamente que aquí en el eje horizontal o eje x le corresponde al vector base y en el eje vertical o y le corresponde pues el vector base j. Bien, entonces vamos a empezar aquí con el vector 1. Notemos que el vector 1 se encuentra sobre el eje positivo de x, por lo tanto le corresponde el vector y. Entonces acá lo planteamos que el vector f1 sería pues 8 newtons y el vector y. Bien, vamos ahora con el vector f2, el vector 2. Vamos a quitar esta parte de acá. Y en este caso vemos que este vector se encuentra pues en este primer cuadrante y formando un ángulo de 40 grados. En ese caso vemos que este vector 2, f2, tiene sus componentes en el eje x, que sería pues el componente en y en el eje vertical, que sería pues la componente en j. Por lo tanto, en este caso vamos a encontrar dichas componentes y para ello pues utilizamos las funciones coseno y seno. Entonces en esta parte planteamos que el vector f2 es igual, y aquí la idea es multiplicar este módulo, que en este caso es 6 newtons, y por el coseno del ángulo para encontrar la componente y. Es decir, acá multiplicamos, miren, 6 newtons por el coseno de 40 grados, que es el ángulo, y eso pues va a ser entonces el vector y. Esto sumado ahora multiplicamos el mismo módulo, que son 6 newtons, pero ahora por el seno del 40 grados, y con esto obtenemos la componente j de este vector. En la siguiente parte hacemos las operaciones. Aquí 6 por coseno de 40 nos va a dar en este caso pues 4,60. Aquí pues vamos a aproximarlo a 2 decimales y eso pues sería veces y. Y luego acá al multiplicar 6 por seno de 40 grados nos queda un valor de 3,86 newtons, y eso en el eje j. Bien, entonces ya hemos expresado este vector 2 en función de las coordenadas o componentes y j. Lo colocamos en esta parte de acá al vector 2. Bien, ahora seguimos con el vector 3 que está en la parte de acá. Bien, entonces en este caso este vector 3 también tiene sus componentes en el eje horizontal, que sería pues la componente y en el eje vertical la componente pues j. De igual forma en este caso necesitamos utilizar las funciones coseno y seno. Coseno para la componente y el seno para la componente j, ¿sí? Pero en este caso vemos que tenemos acá el ángulo de 30 grados que le corresponde únicamente desde aquí hasta acá el ángulo de 30 grados. Pero para poder aquí sacar esas componentes y j necesitamos conocer el ángulo medido desde esta parte de acá. Es decir, todo este ángulo necesitamos conocer. Miren, y dado que el ángulo hasta acá pues vale 180 grados, aquí la idea para encontrar todo este ángulo de acá sería pues sumar 180 y más los 30 que está en esta parte de acá. Al sumar nos da un valor de 210 grados, por lo tanto el ángulo que vamos a utilizar acá para encontrar las componentes y j de este vector 3 es precisamente 210 grados. Entonces acá colocamos que el vector f3 es igual a la multiplicación del módulo de este vector 3, que es 3 newtons, y esto por el coseno de 210 grados, esto para la componente y. Más, ahora aquí vamos a multiplicar de igual forma 3 por el seno de 210 grados, y eso va a ser la componente j. Siguiente parte hacemos las multiplicaciones de 3 por el coseno de 210, nos queda un valor de menos 2,60 newtons, y eso veces y. Dado que si aquí observamos en este caso esta componente se encuentra pues en el eje negativo de x, ¿no? Es decir, con menos y. Y luego acá al multiplicar 3 newtons por el seno de 210 grados nos queda un valor de menos 1,50 newtons, y eso sería en el eje j. Bien, entonces colocamos en esta parte de acá el vector f3 y vamos ahora con el vector f4. Noten que este vector f4 que está en la parte de acá se encuentra precisamente en el eje lleno, en el eje j, y va hacia arriba. Por lo tanto aquí nos corresponde colocar el vector f4 de 5 newtons y en el eje j.
Claro, si en este caso este vector F4 estuviera hacia abajo, le corresponde acá pues el eje o el valor negativo de J, ¿no? Bien, entonces una vez que ya hemos expresado todos los vectores en función de sus vectores base y J, lo que hacemos ahora es encontrar ahora sí la resultante, ¿sí? Que se encuentra pues justamente sumando los 4 vectores, ¿no? Entonces en la siguiente parte lo que haremos es reemplazar cada vector. Bien, el vector F1, recordemos, era justamente pues 8 newtons y más el vector F2 era toda esta parte de acá, la copiamos acá entonces 4,60 newtons y más 3,86 newtons J. Luego sigue el vector F3 que era menos 2,60 y menos 1,50 J. Y finalmente tenemos el vector F4 y sería pues más 5 newtons J. Bien. Entonces aquí para poder sumar estos vectores lo que hacemos aquí es agrupar según las componentes, ¿sí? Es decir, vamos aquí a sumar entre las componentes y sumar entre las componentes J. Por lo tanto acá en la siguiente parte lo que haremos es agrupar primero las componentes Y, es decir, este 8 newtons y este 4,60 newtons y este menos 2,60 newtons y los colocamos en un paréntesis, miren, de esta forma. Eso sumado ahora lo mismo con las componentes J, es decir, 3,86 J, menos 1,50 J y más 5 J. Eso colocamos en otro paréntesis de esta forma. Luego en la siguiente parte lo que haremos es sumar toda esta parte que está acá, tomando en cuenta pues obviamente el signo, y nos queda un valor de 10 newtons y acá sumamos de igual forma toda esta parte de acá y nos queda un valor de 7,36 newtons J. Y con lo cual hemos ya obtenido la suma de estos 4 vectores en función de sus vectores base y J.